Hola, ¿qué tal chicos? Una semana más de trabajo y el día de hoy nos toca desarrollar el capítulo de la termodinámica. La termodinámica se encarga de estudiar a los gases ideales, ¿no? Las propiedades que tienen los gases ideales y la función que cumplen los gases ideales de transformar energía calorífica en trabajo productivo, en trabajo útil. Los gases son especialistas en transformar calor, energía calorífica, en otro tipo de energía más útil, más aprovechable, profe, en energía mecánica, por ejemplo, ¿verdad? No, esto no pueden hacer ni los sólidos ni los líquidos. Por eso que existen las llamadas máquinas térmicas, que utilizan a los gases para transformar calor en trabajo productivo, ¿no? Por ejemplo, cuando funcionaba ya en el siglo XVIII, cuando todavía no se descubrían las máquinas eléctricas, las máquinas a combustión interna, ¿verdad, profe? Existían las máquinas térmicas que funcionaban con vapor de agua y el combustible fundamental era el carbón. Se hacía hervir el agua en las famosas calderas y el vapor de agua a alta presión y a alta temperatura viajaba a través de las turbinas térmicas y al girar las turbinas térmicas producía movimiento. El movimiento de la locomotora, el movimiento, profesor, del barco a vapor, ¿verdad? Muy bien, ¿qué hacen los gases? Los gases transforman calor en otro tipo de energía más útil, en otro tipo de energía más aprovechable, sí, profe, transformando el calor en energía mecánica. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es en resumen de lo que se encarga la termodinámica. Estudia los gases ideales, ¿no? Sus principales características y propiedades, y a través de ellas entendemos la transformación del calor, ¿sí? La transformación del calor a través de los gases ideales. En otro tipo de energía más útil, en otro tipo de energía más aprovechable, en este caso en energía mecánica. ¿De acuerdo? En movimiento. Para entender cómo funciona esta transformación del calor en trabajo útil, veamos el siguiente ejemplo. Veamos al entregar calor a un gas ideal. Tengo un gas ideal encerrado en un recipiente que puede desplazar a un émbolo, que puede desplazar a un pistón, ¿no? En el caso de la máquina térmica, este émbolo vendrían a ser las turbinas térmicas, que al girar producen movimiento, producen energía mecánica, ¿verdad? Muy bien, en este caso lo voy a simbolizar a través de un émbolo. Acá está el gas ideal. A propósito, todo gas ideal cumple la famosa ecuación de estado. ¿Cuál es la ecuación de estado? La famosa ecuación Pavo-Ratón. Presión por volumen igual, profesor, a la constante universal de los gases ideales por la temperatura por el número de moles. Presión en pascal, volumen en metros cúbicos, temperatura en kelvins, número de moles en mol y la constante universal 8,31 joule, ¿sí? Joule por mol, joule sobre mol por kelvin, ¿sí o no? Sobre mol por kelvin. Sí, esa es la constante universal de los gases ideales en el sistema internacional de unidades. Bueno, esa es la ecuación de estado. Y un estado termodinámico queda definido por tres condiciones preestablecidas en un gas ideal: la presión, el volumen y la temperatura. La combinación de estos tres parámetros macroscópicos definen un estado particular de un gas ideal. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, analicemos nuestro ejemplo. Tenemos nuestro gas ideal y a este gas ideal yo le entrego suministro calor. Le suministro calor. Absorbe ese calor el gas ideal. ¿Para qué lo utiliza el gas ideal el calor? Lo utiliza para cambiar de estado termodinámico, ¿no? Al inicio se encontraba en el estado 1. ¿Quién es el estado 1? El estado 1 queda definido por la presión P1, por el volumen B1 y por la temperatura T1. Al recibir ese calor, el gas, profesor, se excitan las moléculas del gas al recibir ese calor, ¿verdad? Muy bien,
Profe, va a cambiar su movimiento, por lo tanto va a cambiar su presión. Va a cambiar el desorden molecular. Profe, por lo tanto cambia la temperatura. Y además el gas, al cambiar la presión, al cambiar la temperatura, profe, la presión se hace tan grande tal vez que comienza a desplazar al émbolo. Y al desplazar al émbolo está cambiando el volumen. ¿Sí? Entonces acá aparece, profe, una fuerza, ¿no? Nosotros le llamamos la fuerza que ocasiona el gas. En realidad está actuando sobre todas las paredes del recipiente. Pero me interesa la fuerza que ejerce el gas sobre el émbolo, porque el émbolo se puede desplazar y sobre él puedo yo desarrollar trabajo. Por lo tanto, profe, al cambiar la presión, el volumen y la temperatura, ¿qué hace el gas? El gas cambia de estado, ¿no? ¿Y cómo cambia de estado? Llega al estado final a la presión P2, al volumen B2 y a la temperatura T2. ¿Qué hace el gas ideal? Para cambiar de estado del estado 1 al estado 2, del estado inicial al estado final, ¿verdad? El gas sigue un proceso termodinámico. Esta palabra es clave en la termodinámica. Porque según el proceso termodinámico, yo voy a poder analizar, ¿sí?, cuánto de ese calor que absorbió el gas se convirtió en trabajo productivo, en trabajo útil. Hay diferentes procesos termodinámicos que luego ya los voy a ir mencionando. Los más comunes y más sencillos de entender son el proceso isócoro, el proceso isobárico, el proceso isotérmico, el proceso adiabático, ¿verdad? Pero ya eso lo voy a analizar en su momento. Muy bien, entonces al entregarle calor al gas, el gas cambia de estado a través de un proceso termodinámico. Y al cambiar de estado cambia su presión, cambia su volumen y cambia su temperatura. Al cambiar la presión, cambia la fuerza. Al cambiar el volumen, profe, está desplazándose el émbolo. Por lo tanto, el gas está desarrollando trabajo porque está produciendo movimiento sobre el émbolo. Pero a la vez está cambiando la temperatura. Y cuando cambia la temperatura en un gas, está cambiando su energía interna. ¿Sí? Está cambiando su energía interna. Por lo tanto, yo planteo por acá, profe, se verifica lo que nosotros llamamos la primera ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice? Que todo calor entregado a un gas. ¿Para qué le sirve el calor entregado al gas desde el estado 1 al estado 2? Le sirve para que el gas desarrolle trabajo, del estado inicial hasta el estado final, y para que cambie su energía interna o para que varíe su energía interna. ¿Sí? A esa expresión que yo acabo de anotar se le conoce, profe, con un nombre especial. Recibe el rango de ley. ¿Sí? ¿Cómo se le conoce? Se le conoce con el nombre de la ley cero. ¿De quién, profe? De la termodinámica. La ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica. ¿Está bien o no? Muy bien, la ley cero de la termodinámica. ¿Sí? Que no es otra cosa que el principio de la conservación de la energía. La energía que entra a través de calor se transforma, ¿no?, dentro del gas en trabajo útil y en variación de energía interna, en energía térmica. Muy bien. Profe, regla de signos. Oye, el calor entregado puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cuándo será positivo? Cuando el gas recibe calor. Cuando el gas absorbe calor. Pero así como el gas puede recibir o absorber calor, también puede perder calor. Se le puede extraer calor. Puede liberar calor el gas. Por lo tanto, en ese momento se considera negativo ese calor. ¿Sí? Cuando absorbe o se le entrega calor al gas, positivo. Cuando pierde calor el gas, cuando se le extrae calor, será negativo. El trabajo del gas es positivo. ¿Cuándo? Cuando el gas se expande. Porque cuando se expande, profe, está desarrollando trabajo sobre el émbolo. Pero cuando el gas se comprime, el gas no quiere comprimirse. El gas por naturaleza siempre quiere expandirse. Por lo tanto, el gas está en contra de comprimirse. Y cuando se comprime, su trabajo está en contra. Trabajo negativo. Término simple, el trabajo positivo del gas es cuando se expande. Trabajo negativo cuando se comprime.
De igual forma, la variación de la energía interna puede ser positiva o negativa. ¿Cuándo es positiva? Cuando el gas aumenta su temperatura, cuando incrementa su energía interna. Cuando se calienta el gas. Y la variación de energía interna será negativa, profesor, cuando el gas se enfría, cuando disminuye su temperatura. Y al disminuir su temperatura está disminuyendo su energía interna. No te olvides, cuidado con la regla de signos. Muy bien, primera ley de la termodinámica, producto de la conservación de la energía. Y con esta primera ley de la termodinámica nosotros podemos resolver múltiples problemas de gases ideales. ¿Está bien o no? Listo. Muy bien. Bueno, después vamos a retomar esta parte importante. Bueno, profe, a propósito, esto es en general para un gas ideal. El calor entregado le sirve para que el gas desarrolle trabajo y para que varíe su energía interna. Indudablemente. Pero ahora voy a particularizar cómo es el trabajo, cómo es la variación de la energía interna. Resulta que, al igual que los sólidos y los líquidos, pasamos acá, cuando trabajamos con sólidos y los líquidos, la energía interna, ¿a quién la asociamos? ¿No? Le asociamos preponderantemente, profesor, a la temperatura de la sustancia. ¿Sí? Por eso, en los gases ideales ocurre algo similar. En los gases ideales, la temperatura depende la energía interna depende única y exclusivamente de la temperatura. Profe, la energía interna U de un gas ideal solo depende ¿de quién? Solo depende de la temperatura del gas. De tal forma que se demuestra, profe, se demuestra, ¿sí?, que la energía interna de un gas se calcula de la siguiente manera. La energía interna es 3/2 del número de moles del gas, de la constante universal de los gases ideales y de la temperatura. 3/2 de nRT. 3/2 de nRT. ¿De acuerdo? Pero eso funciona cuando el gas es monoatómico. Cuando el gas es monoatómico, profesor. Monoatómico. Dependiendo, profesor, qué tipo de gas yo trabaje, su energía interna depende de la temperatura, pero depende de distintas constantes. En el caso de un gas diatómico, ¿cuánto es la energía interna? 5/2 de nRT. 5/2 del número de moles, de la constante universal y de la temperatura. ¿De acuerdo? Que en este caso, ¿qué estoy trabajando? El gas diatómico. El gas diatómico, profesor. El gas diatómico. Muy bien. Entonces, la energía interna varía simplemente a través de la temperatura del gas. ¿Correcto o no? Muy bien. Y si la energía interna varía solo de la temperatura, la variación de la energía interna, profesor, también depende entonces solamente de la temperatura. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es por un lado. La energía interna solamente depende de la temperatura. Ahora vayamos al trabajo del gas. Y esto es lo que yo precisamente quiero determinar. ¿Qué tanto del calor que recibe el gas lo transforma en trabajo útil, en trabajo del gas, en trabajo productivo, en energía mecánica? ¿Verdad? Muy bien. Entonces comienzo a trabajar. Profe, el trabajo del gas. El trabajo del gas. ¿De quién depende? Depende del proceso termodinámico que siga el gas. Y precisamente los procesos termodinámicos que nosotros vamos a estudiar son 4. Por ahora, los más sencillos. El proceso isobárico, el proceso isócoro o isovolumétrico, el proceso isotérmico y el proceso adiabático. ¿Está bien? Muy bien. El proceso isobárico es aquel proceso que se desarrolla a presión constante. La presión debe permanecer constante. La presión permanece constante. De tal forma, profe, si la presión permanece constante, ¿cómo se calcula el trabajo del gas? El trabajo del gas, profe, se calcula como la fuerza del gas por la distancia que desplaza el gas al émbolo. Fuerza por distancia, ¿sí? Entonces, ¿pero quién es la fuerza? A propósito, la fuerza del gas es, no te olvides la fórmula, ¿no? La presión es fuerza entre área.
Por lo tanto, la fuerza es presión por área. ¿Quién es la fuerza del gas? Es la presión del gas por el área donde actúa la presión. Y a esa área lo multiplico por la distancia que se desplaza el émbolo. Entonces, si yo multiplico el área, ¿no?, del émbolo en donde actúa la presión por la distancia que se desplaza el émbolo, el área por la distancia, área por distancia me sale volumen. En consecuencia, el trabajo del gas en un proceso isobárico será la presión del gas, ¿por quién, profe? Multiplicado por el cambio de volumen. Por el cambio de volumen. Esa es la formulita que nosotros vamos a usar en un proceso isobárico. La presión permanece constante y cuando la presión permanece constante, el trabajo del gas es la presión del gas por el cambio de volumen. Volumen final menos volumen inicial. No te olvides, el cambio de volumen es igual al volumen final, que para nuestro ejemplo era el volumen B2, menos el volumen inicial, que es el volumen B1. Muy bien. ¿Sí? Bueno, eso es un proceso isobárico, y en ese proceso isobárico, a propósito, yo puedo construir la gráfica presión versus volumen. ¿Y por qué necesito, profe, graficar la presión versus volumen? Porque a través de la gráfica presión versus volumen, yo de manera directa voy a poder calcular el trabajo que desarrolla el gas. ¿Y cómo se grafica, profe, en un proceso isobárico la gráfica presión versus volumen? Fácil. La gráfica será, profe, una recta horizontal. ¿Por qué es una recta horizontal, profesor? Una recta horizontal. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Ahí está. Mira. Del estado 1 al estado 2 pasa el gas ideal. Va del volumen B1 al volumen B2. Pero en todo momento, ¿cómo permanece la presión? La presión permanece constante. ¿Sí o no? La presión permanece constante, profesor. ¿Sí? A ver. Ahí está, la presión permanece constante. Claro, para el volumen 1 la presión es P. Para el volumen 2 la presión es P. Para el volumen 3, P. Si yo uno todos los puntos, la gráfica me sale una recta horizontal. Y a esa gráfica horizontal, ¿cómo se le llama? A esa gráfica horizontal se le llama isóbara. La famosa isóbara. Presión constante, profesor. Muy bien. ¿Y qué se demuestra? Que para calcular el trabajo del gas, yo solamente debo determinar el área que encierra el gas. Mira acá, profe, mira por acá. Yo puedo calcular el área debajo de la gráfica. ¿Y por qué es importante calcular el área? Porque si tú te percatas, esa área resulta ser, ¿qué cosa? Del volumen 1 al volumen 2 es el cambio de volumen, ¿sí o no? Del volumen 1 al volumen 2 tenemos el cambio de volumen. Se está mirando acá abajo, ¿no? El cambio de volumen, ¿no? Sí, acá abajo, el cambio de volumen. ¿Y qué cosa es la altura? La altura es la presión del gas. Y efectivamente, si yo multiplico la base, que es el cambio de volumen, por la altura, que es la presión del gas, la base por la altura me sale el área del rectángulo. ¿Y qué resulta ser el área del rectángulo? El trabajo del gas. Por lo tanto, ¿qué se demuestra? Se demuestra que el trabajo que desarrolla el gas es igual al trabajo que desarrolla el gas desde el estado 1 al estado 2 es igual al área debajo de la gráfica, presión versus volumen. Y eso lo hemos demostrado hoy. Eso lo hemos demostrado para un proceso isobárico. Pero se puede generalizar esa propiedad. Esa propiedad se puede generalizar. De tal forma que podemos en general obtener, escúchame, en general podemos obtener, muchachos, el resultado del cálculo del trabajo del gas. Hoy, para cualquier gráfica, presión versus volumen, no interesa la gráfica. Puede ser una gráfica de este tipo. Por ejemplo, acá está el estado 1, acá está el estado 2. Ahí está, en un proceso de expansión.
Por acá tengo, muchachos, el volumen B1, el volumen B2. Por acá tengo la presión P1 y por acá, profesor, la presión P2. Muy bien. Cualquier gráfica, presión versus volumen, ¿no? Esa gráfica, en este caso es una curva, ¿sí? A través de esa gráfica yo puedo calcular el trabajo del gas. ¿Quién resulta ser el trabajo del gas? El trabajo del gas resulta ser el área debajo de la gráfica, presión versus volumen. El área debajo de la gráfica, presión versus volumen. Ajá, profesor, el área debajo de la gráfica. Esa área debajo de la... Acá está la gráfica, la curva, ¿no? El área debajo representa el trabajo del gas. ¿Sí? Desde el volumen inicial, desde el estado inicial hasta el estado final. Obviamente, el área está limitada por la gráfica y por el estado inicial y el estado final. ¿Sí? Entonces, en general, se cumple esa propiedad, muchachos. ¿Qué se cumple? Se cumple que el trabajo que desarrolla el gas en cualquier proceso termodinámico, ¿a qué es igual? Es igual al área debajo de la gráfica, presión versus volumen. El área debajo de la gráfica, ¿sí? Presión versus volumen. Teorema fundamental. Teorema fundamental. Muy bien. Bueno, sigamos analizando. Bueno, gracias al proceso isobárico, yo he determinado que cuando tengo cualquier proceso termodinámico, la gráfica presión versus volumen, el área debajo me representa el trabajo del gas. No te olvides. Ahora analizo el proceso isócoro. Inmediatamente, ¿qué se me viene a la mente? Profe, si es un proceso isócoro, isovolumétrico o isométrico. Isovolumétrico, ¿qué significa? Volumen constante. Significa volumen constante, profesor. Y cuando el volumen es constante, el gas no se expande ni se comprime. Claro, el volumen permanece constante. Y si un gas no se expande ni se comprime, no está desplazando al émbolo. Y si yo no desplazo al émbolo, profe, por lo tanto no estoy desarrollando trabajo. En consecuencia, la primera ley de la termodinámica, ¿a qué se resume? Se resume que el calor entregado al gas, ¿a qué es igual? Es igual al trabajo que desarrolla el gas más la variación de su energía interna. Pero, profe, como el gas no se expande ni se comprime, el trabajo del gas resulta ser cero. ¿Qué significa? Que todo el calor entregado al gas en el proceso isócoro se convierte en la variación de la energía interna. ¿Te das cuenta o no? Muy bien. Y si mientras en el proceso isobárico la gráfica era una recta horizontal, en el proceso isócoro la gráfica es una recta vertical. Y así lo voy a reconocer, jóvenes, como una recta vertical. Ahí está, como una recta vertical. Tengo acá el estado 1 y el estado 2. Profe, ¿cómo permaneció el volumen? El volumen permaneció constante. Pasé del estado 1 de la presión P1 a la presión P2. Profe, pero el volumen permaneció constante. Entonces, es una recta vertical. Y de una recta vertical yo puedo calcular el área debajo. No hay ninguna área debajo de una recta vertical. Por lo tanto, ¿qué se demuestra? Se demuestra, jóvenes, que el trabajo del gas en un proceso, en un proceso isócoro, ¿cuánto vale el trabajo del gas? El trabajo del gas vale cero. El trabajo del gas vale cero. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un proceso, en este caso, isócoro. ¿Está bien? Listo, sigo acá. Proceso isotérmico. Isotérmico. ¿Qué significa isotérmico? Temperatura constante. La temperatura debe permanecer constante. Muy bien. Y si la temperatura permanece constante,
Va a variar la temperatura, ¿no? ¿O no varía? La temperatura no varía. Entonces, de nuevo, en un proceso isotérmico, ¿quién es lo que se mantiene constante? La que se mantiene constante es la temperatura. ¿Y qué va a suceder de acuerdo si la temperatura permanece constante? A ver, ¿qué va a suceder cuando la temperatura permanece constante? ¿Sí? ¿Qué sucede, muchachos? ¿Qué es lo que se mantiene constante entonces en un proceso isotérmico? En un proceso isotérmico la temperatura permanece constante. Y yo te pregunto, si la temperatura permanece constante, ¿la energía interna va a aumentar o va a disminuir? ¿Tú qué dices? Profe, pero la energía interna solamente depende de la temperatura. Si la temperatura aumenta, la energía interna aumenta. Si la temperatura disminuye, la energía interna disminuye. Pero si la temperatura permanece constante, la energía interna también permanece constante, ¿o no? Eso significa que en la primera ley de la termodinámica, profe, la variación de la energía interna se anula. Por lo tanto, en un proceso isotérmico, ¿qué se cumple? Se cumple, profesor, lo siguiente. Voy a poner acá. Se cumple que el calor entregado al gas es igual al trabajo que desarrolla el gas más la variación de su energía interna. Pero no hay variación de energía interna, profe. ¿Por qué no hay variación de energía interna? Porque la temperatura permanece constante. En otras palabras, todo calor entregado al gas, ¿sí? Todo calor entregado al gas se transforma de acuerdo en trabajo productivo, en trabajo que desarrolla el gas, porque no hay variación de energía interna. ¿Está bien o no? Listo. Profe, ¿y cómo será la gráfica presión versus volumen? Si en el proceso isobárico la gráfica es una recta horizontal, en el proceso isócoro es una gráfica vertical, volumen constante, presión constante horizontal, volumen constante vertical y temperatura constante, ¿cómo se va a graficar? Se va a graficar mediante una hipérbola, pero es una hipérbola que tiene esta forma, es una hipérbola echadita. Sí, es una hipérbola echadita. Por lo tanto, por ejemplo, yo empiezo acá en el estado 1 y quiero irme al estado 2. El gas en este caso expandiéndose, ¿no? Desde el estado inicial hasta el estado final. Acá yo tengo el volumen B1 y acá tengo el volumen B2. ¿Sí o no? ¿Qué más? Tengo acá, desde el estado inicial, la presión P1 y tengo por acá la presión P2. Profe, es una curva la gráfica. Es una hipérbola. ¿Y cómo se determina el área debajo de esa hipérbola? Bueno, yo no sé calcular el área debajo de esa hipérbola, pero hay una fórmula que me va a permitir calcular de frente el área debajo de esa hipérbola. Y a partir de ahora tú te tienes que recordar esa fórmula. ¿Está bien? Entonces, el área debajo de la hipérbola echadita, que es una isoterma. Esto viene a ser una isoterma. Una isoterma, muchachos. Una hipérbola echadita. Así le voy a llamar yo. Por lo tanto, ¿cuánto mide el trabajo del gas? Bueno, el trabajo del gas desde el estado 1 hasta el estado 2 es igual al área debajo de la gráfica. Y esa área se determina utilizando la siguiente fórmula general. Se determina como el número de moles del gas ideal. Escucha. Se determina como el número de moles del gas ideal por la constante universal, por la temperatura, multiplicado por ¿quién? Por el logaritmo neperiano del volumen final entre el volumen inicial. ¿De acuerdo? El volumen final entre el volumen inicial. Esa es la formulita que se utiliza cuando yo quiero calcular el trabajo en un proceso isotérmico. El número de moles por la constante universal de los gases ideales, por la temperatura constante del gas ideal, por el logaritmo neperiano del volumen final entre el volumen inicial. ¿Te das cuenta o no? Muy bien. Profe, pero además
se deduce, ¿sí? Se deduce que NRT, ¿a qué va a ser igual NRT? NRT va a ser igual también, profe, aplicando pavo ratón, va a ser igual a la presión P1 por el volumen B1 o, si quieres, a la presión P2 por el volumen B2. ¿Está bien? Por si acaso. Eso también va a servir. En lugar del número de moles por R por T, también lo puedo reemplazar por P1 por B1 o por P2 por B2. ¿Está bien o no? Listo. Así se calcula el área en un proceso isotérmico. Muy bien. Profe, último proceso, el proceso adiabático. En el proceso adiabático ya mantuve constante, profe, la presión, isobárico. Ya mantuve constante el volumen, isócoro. Ya mantuve constante la temperatura, isotérmico. ¿Qué más puedo mantener constante? Nada más, profe. Solamente son 3 parámetros macroscópicos. Pero el proceso adiabático es un proceso especial. ¿Por qué, profe? Porque es un proceso en donde no entra ni sale calor, pero, sin embargo, el gas se expande o se comprime. Es un proceso que ocurre de manera repentina, sin necesidad que el gas absorba o pierda calor. De tal forma que repentinamente el gas se expandió o se comprimió. A ese tipo de procesos que ocurren de forma violenta se le llaman procesos adiabáticos, donde no entra ni sale calor. El calor entregado al gas es igual a cero. Y si el calor no entregado al gas es igual a cero, ¿cómo queda resumida la primera ley de la termodinámica? La primera ley de la termodinámica queda resumida a la siguiente forma. Queda resumida que el trabajo que desarrolla el gas desde el estado 1 al estado 2 siempre se obtiene como menos, cuidado que hay un signo menos, ¿menos quién? Menos la variación de la energía interna. Como no entró calor, ni salió calor del gas, ¿qué se entiende? Se entiende que para que el gas desarrolle trabajo, ese trabajo que desarrolla el gas, ¿a costa de quién se produce? A costa de la variación de la energía interna. El trabajo del gas siempre es igual a menos la variación de la energía interna. ¿Sí? Eso ocurre en un proceso adiabático. Además, en un proceso adiabático, ¿sí?, se cumple que la presión multiplicado por el volumen debe ser igual a una constante. Profe, la presión por el volumen igual a una constante, pero con la salvedad de que el volumen está elevado a una constante gamma denominada la constante adiabática. Entonces la presión por el volumen elevado a la gamma debe permanecer constante. ¿Sí? Porque es un proceso, adiabático. Ese producto debe permanecer constante. Es una particularidad del proceso adiabático. Muy bien. ¿Y cómo es la gráfica presión versus volumen? La gráfica presión versus volumen, muchachos, si era una hipérbola, la isoterma, pero una hipérbola echadita, la adiabática también es de la familia de las hipérbolas, pero es una hipérbola paradita. ¿Por qué paradita, profe? Porque, profe, disminuye violentamente. ¿No ves que te dije al inicio, en el proceso adiabático es un proceso repentino y violento? Entonces debe suceder, profesor, violentamente, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿sí? Es una hipérbola paradita, por ejemplo, cuando el gas ideal va desde el estado 1 hasta el estado 2, ¿sí? En este caso expandiéndose. Tengo por acá, muchachos, la presión P1, ¿sí? Y por acá tengo, muchachos, la presión P2. ¿Quién es el trabajo que desarrolla el gas? El trabajo que desarrolla el gas es el área debajo de la gráfica. El área debajo de esa hipérbola paradita. Limitada, esa área, limitada por el volumen inicial y el volumen final. Muy bien. Y por propiedad, esa área es el trabajo desarrollado por el gas. ¿Qué se verifica?
Se verifica entonces que en el proceso adiabático, escúchame, se cumple el trabajo del gas, que es igual, profesor, al área, desde el estado 1 al estado 2, es igual al área, pero ¿cómo se calcula esa área? Esa área se determina utilizando la fórmula siguiente. ¿Sí? Mira, mira. Profe, el trabajo del gas del estado 1 al estado 2 es el área debajo de la gráfica. ¿Y cómo se determina esa área? Ah, se utiliza la siguiente regla general. Profe, el trabajo del gas se determina así. La presión P2 por el volumen B2 menos la presión P1 por el volumen B1. P2 por B2 menos P1 por B1. ¿Todo dividido entre quién? Todo dividido entre 1 menos la constante adiabática. Ajá. Así se determina, muchachos, el trabajo que desarrolla el gas en un proceso adiabático. Presión P2 por volumen B2 menos presión P1 por volumen B1, todo sobre 1 menos la constante adiabática gamma, que es la particularidad que hace que este proceso sea adiabático. La constante adiabática. ¿Te das cuenta o no? Muy bien. Finalmente, entonces, muchachos, esos son los 4, escúchame, finalmente, ¿sí? Esos son los 4 procesos termodinámicos que puede seguir un gas ideal. Isobárico, isócoro, isotérmico y adiabático. Complementándose entonces con la primera ley de la termodinámica, oye, tenemos la capacidad de resolver múltiples problemas de esta parte de la termodinámica. Así que ahora nos corresponde desarrollar los videos, nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado de los problemas propuestos. Nos vemos, chicos, cuídense.